Puedes comenzar, Lisbeth. Bienvenidos al webinar gratuito de inspección por ondas guiadas en la integridad de ductos y otros equipos. Nuestro ponente, el ingeniero Alberto Reina Otaiza. Auspicia, NEIS Internacional Lima, Perú, sección, Universidad Nacional de Ingeniería, ADEMINSTA, APICOR. Participa virtualmente por Zoom, por YouTube y por Facebook Live. ¿Qué tal? Les saluda Grisel Cuba, tesorera de NEIS Uni Student Section. Bien, el ingeniero Alberto Reina Otaiza, inspector autorizado API 653, 570, 510, 580, inspección basada en riesgos. Presidente del directorio de MINSA Group of Company, catedrático de la maestría de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y del diplomado de Gestión de Mantenimiento en la Universidad de Piura, Perú. Ex jefe de inspección e ingeniería de equipos de la refinería La Pampilla, Petroperú. También asesor de técnicas en paradas de mantenimiento de inspección en refinería Talara, refinería Concham, refinería Iquitos, refinería Pucallpa y refinería El Milagro, así como en diversas refinerías de Latinoamérica. ASNT, Sociedad Americana de Ensayos No Destructivos. Los 10 métodos, el más alto en América. Inspector Senior en certificado de soldadura, certificado por la Sociedad Americana de Soldadura. Expositor de cursos internacionales de alineamiento de maquinarias, análisis vibracional y de inspección. Certificación de calderas industriales en Perú y Ecuador. Entrenamiento en técnicas de inspección. Ingeniería de mantenimientos, Japón, Alemania. Ingeniero mecánico eléctrico en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. Segunda especialidad en Ingeniería de Petróleo y Ingeniería Metalúrgica. Posgrado en Corrosión, Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es presidente del Directorio de Desarrollo de Energía y Mantenimiento Industrial. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias por participar, todas aquellas personas que se han inscrito. Quiero hacer un agradecimiento también a NEIS Uni y a todos los colaboradores que están participando. Bien, para iniciar, vamos a compartir justamente la presentación que tenemos ahí. Y el tema es inspección. Perdón, esta fue otra presentación. No se preocupe. Vamos a ver un ratito. Un momentito. Un momentito. No se preocupe, ingeniero. Nos avisa cuando esté listo. ¿Ya está listo? ¿Ya está? Perfecto. ¿Lo pueden ver? A ver, ¿puede volver a compartir, por favor? Vamos a ver. Cancelar. Aquí en el Zoom te veo, pero a ver, vamos a compartir acá. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Perfecto, sí, ahora sí. Bien. Sí, ¿lo podría agrandar, por favor? Ahí estamos. Perfecto. Bueno, listo. Buenas tardes nuevamente. Vamos a compartir el tema
inspección por ondas guiadas en la integridad de ductos y otros equipos industriales, porque bien es cierto, las ondas guiadas más se conocen en la inspección de tuberías, en pipelines, pero también es aplicable a otros tipos de recipientes a presión, tanques de almacenamiento, que más adelante vamos a ir explicando. En primer lugar, como siempre, primero hay que poner un poquito de miedo para darle pase a las inspecciones. Tenemos que evitar toda la serie de desastres o explosiones que se han presentado en refinerías, en plantas, en ductos, como en el caso de la explosión de la refinería de Amuay, en 2012, en octubre de 2012, en el estado Falcón, en Venezuela. Ahí vemos parte de los estragos que justamente se motivaron, pérdidas del orden de 1.800 millones de dólares y 300 personas entre muertos y heridos. Entonces, los ensayos no destructivos justamente van dirigidos a hacer inspecciones adecuadas, evitar este tipo de desgracias, ¿no? Tenemos ahí a un tanque también de almacenamiento comprometido por la expansión del incendio. Acá tenemos otra explosión en la refinería El Palito, en Carabobo, cerca de Puerto Cabello, también en Venezuela en 2012. Esta es la explosión en la refinería de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, también en 2012. Y acá tenemos la explosión en el gasoducto de Reynosa, México, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde está el Río Grande, sobre el Golfo de México. Es un ducto que viene de Estados Unidos y alimenta todo el norte de México. Acá no se salva tampoco Estados Unidos y tenemos la explosión en la refinería Nunstar en San Antonio, Texas, el 2010. Y acá tenemos un desastre ecológico en la Amazonía ecuatoriana. El OCP, el oleoducto crudo pesado, que igual que también hemos tenido problemas en el oleoducto norperuano, se han producido fugas que han permitido la contaminación con el medio ambiente y lógicamente con la pérdida de producción, ¿no? De producto. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué son los ensayos no destructivos, ¿no? Son métodos de inspección que permiten evaluar un equipo, un sistema, una máquina, un componente. Pero no se altera físicamente en nada entre el antes y el después de este ensayo. Pero nos permite obtener información muy importante para saber su condición, su integridad. Y sobre eso, definir acciones que digan si es aceptado o rechazado, tal como se encuentra, para que se proceda o a continuar con la operación o a tomar medidas correctivas que sean requeridas. Son un campo de ingeniería de constante desarrollo, nuevos equipos, nuevas maquinarias, y realmente, como veremos más adelante, de acuerdo a lo que dice la ACNT, la American Society for Non-Destructive Testing, for a safer world, por un mundo más seguro. Hay 4 objetivos principales que persiguen el control de calidad por los ensayos no destructivos. En primer lugar, el cuidado de la vida humana. No queremos ni muertos ni heridos. Igual, preservar la infraestructura, como número 2, preservar la infraestructura productiva de la industria para evitar problemas de lucros cesantes parciales o totales. Tercero, evitar liberaciones de productos al medio ambiente que vayan a tener impacto ecológico. Y cuarto, asociado a los 3 primeros, mantener muy en alto el nombre de la empresa que está alcanzando los objetivos mencionados. Los ensayos no destructivos son 14 y el mandato predictivo 2 métodos. Ustedes pueden ver en esta diapositiva lo que están con letras verdes. Son aquellos métodos, vamos a decir, básicos que la mayoría de industrias e inspectores están inmersos. La prueba de líquidos penetrantes, las partículas magnéticas, el ultrasonido, que va del ultrasonido convencional hasta los más complejos, como el Phase Array, el TFD, ¿no? El Backscatter, etc. Y la radiografía. Son los 5 métodos básicos que generalmente se aplican en la industria. Sin embargo, hay otros que están de color rojo,
que son básicamente emergentes en algunos casos de ellos o más avanzados. Tenemos, por ejemplo, la emisión acústica, que nos permite en operación evaluar condiciones de recipientes a presión, tanque de almacenamiento a la parte de los fondos, las planchas del fondo del tanque, nos permite evaluar transformadores eléctricos. En el caso del electromagnetismo, el electromagnetismo, también llamado corrientes de Eddy, nos permite hacer inspecciones internas de tubos de calderos, de tubos de intercambiadores de calor, de tubos de condensadores, de tal manera que podamos saber el espesor remanente porcentual que está quedando o que se ha consumido. Este electromagnetismo tiene varias técnicas, como electromagnetismo propiamente dicho, como el campo remoto, como el ACFM, que es el Alternating Current Field Measurement, a la medida de campos alternos, que permite evaluar la condición de las fisuras, su longitud y sus profundidades, incluyendo también el ECA, el Eddy Current Array, que permite observar en corte, desde la parte exterior de la fisura, como la morfología interna, el tamaño exacto. Es como si hiciéramos un corte al material y viéramos la fisura justamente en una vista de elevación, con mucha precisión. Luego tenemos el GPR, que es el Grounding Penetrant Radar, radar penetrante, que nos permite evaluar estructuras de construcción civil, concreto armado, ver cómo se encuentra el concreto armado, cómo se encuentran las varillas de hierro, si hay problemas de corrosión, de fisuramiento interno, y con esa información los ingenieros civiles estructurales van a definir acciones sobre el puente, sobre el edificio, sobre la estructura. Es decir, si van a continuar operando sin ninguna restricción, si amerita alguna reparación, o por último, si están en graves daños, su demolición por una nueva construcción. El otro método que tenemos a la vista es el láser. El láser es un método por el cual nosotros tenemos, igual como si fuera un faro de la Marina, que emite un sistema de trazadores o rayos láser sobre las superficies y hace un levantamiento de las superficies a una velocidad de 972.000 puntos por segundo. Esto va a permitir levantar planos, inclusive, a distancia. Igualmente ver la configuración geométrica y la condición de un recipiente de presión, de un tanque, si tiene deformaciones, o en el caso aplicativo, por ejemplo, de los liners o de los forros de los molinos de minería, con inspecciones periódicas, ver el desgaste, la pérdida de espesor del liner, del forro del molino. Igualmente puede permitir hacer una cubicación, una calibración, o sea, cuánto es el volumen que puede un tanque almacenar, y tiene la posibilidad de ingresarle, por ejemplo, las columnas para restarle del volumen total. Puede medir la verticalidad de un tanque, en fin, muchos alcances. Como el caso de una minera como fue Sauder, Perú, Copper Corporation, que está en Hilo, en la planta de fundición, en el cual el horno tenía deformaciones debido al daño del refractario, y se utilizó esa información para aplicar elementos finitos para ver los esfuerzos localizados, de tal manera que se comparen con la capacidad de resistencia del material a esa temperatura. De esa manera poder prever en qué momento se debe ya intervenir y qué acciones de reparación se deben efectuar. Luego tenemos leak testing, las pruebas de fuga. Las pruebas de fuga que cada vez están tomando más auge, porque queremos ubicar la fuga y el rey de fuga. A diferencia de una prueba hidrostática, que es una prueba destructiva, el leak testing o la prueba de fugas es una prueba no destructiva, que se ejecuta normalmente a un promedio de 10% más de la presión de operación o de la máxima presión permisible de trabajo. Hay diferentes técnicas de las pruebas de fuga. Las más comunes, por ejemplo, tenemos el bubble testing, la prueba de burbuja. Se puede presurizar un recipiente a presión y en todos los puntos de cordel de soldadura, en uniones de bridas, en uniones de conexiones,
Se pone una solución jabonosa previamente elaborada. Si burbujea, pues está indicando justamente la fuga. O podemos utilizar las cámaras de vacío para hacer inspección de las cordones de soldadura, de los fondos de tanque, ya sea a trope, a traslape, o la unión circunferencial del cilindro con la plancha del fondo, correcto, de la zona crítica. Tenemos otras técnicas mucho más avanzadas, como el pressure chain, cambio de presión, en la cual se puede presurizar una tubería, presión inicial, temperatura inicial, hora de inicio, y luego tenemos una presión final, una temperatura final, hora de término. Por ejemplo, puede ser 2 horas. Se presuriza y se hacen los cálculos con la ley de gases ideales y definen cuál es el rey de fuga. Normalmente estamos hablando de rey de fugas en centímetros cúbicos sobre segundo estándar. Cuando hablamos de estándar, hablamos de condiciones atmosféricas de una atmósfera de presión y normalmente 20 grados centígrados de temperatura. También tenemos trazadores radioactivos, como el sodio 24, el critón 85, que también puede detectar la fuga y el rey de fuga. Tenemos los sistemas de diodo halogenado. Tenemos los controles con sistemas de ultrasonido aerotransportado. Tenemos también la prueba de fugas basados en termografía infrarroja. En fin, ¿no? Es muy importante esta prueba de fugas porque nos va a garantizar una hermeticidad especificada en el diseño y que garantiza la eficiencia de un sistema. Luego tenemos las ondas guiadas, que va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy, las guideway. Eso lo dejo porque vamos a ampliarlo en las láminas que vienen posteriormente. Luego tenemos el MFL, el Magnetic Flux Leakage, la fuga de flujo magnético. Esto permite hacer inspecciones de cables de acero, define las pérdidas del diámetro o si hay hebras rotas interiores, exteriores, y es un sistema que permite hacer inspecciones de cables a velocidades que van entre 2 a 4 pies por segundo, muy rápida. Entonces esta inspección de cables se aplica en las minerías de socavón, se puede aplicar en ascensores, sistema de elevadores, en cables de puentes que se han construido en las carreteras. También este MFL puede ser aplicado para la inspección de los alambrados de las conveyor belts, o sea, de las bandas o fajas transportadoras. Esas están revestidas con elastómeros, con cauchos, con neoprene, pero en el interior tienen almas de alambre, y estas almas de alambre están expuestas a roturas internas, a corrosión, que no pueden ser inspeccionadas directamente. Entonces, el MFL permite evaluar esas condiciones, trabajando en respuestas normalmente de milivoltios, que hay un software que permite hacer la evaluación correspondiente. También el MFL permite hacer inspección de tubos de intercambiadores de calor para materiales netamente ferromagnéticos, porque MFL se aplica para todo lo que es ferromagnético exclusivamente, y la técnica que más destaca vendría el famoso Smart Pig, el chancho o el marrano inteligente, que se coloca dentro de las tuberías de los pipelines y puede viajar cientos de kilómetros, haciendo inspección que permite localizar daños internos o externos de ese pipeline, como pérdida de espesor, abolladuras, zonas con otro tipo de daños, hasta fisuramientos, dependiendo de la ubicación de la fisura, e incluye un GPS que le da la posición de los hallazgos que va detectando durante su andar, propulsada por el mismo fluido que es utilizado normalmente en ese pipeline, en esa tubería. Luego tenemos las microwaves, las microondas, muy utilizadas, trabajan en el orden de las 60 a 70 GHz, especialmente en materiales de composite y muy utilizado en los álabes de los sistemas de generación eólica, en esas aspas, para hacer inspecciones de la superficie de esas aspas. Luego tenemos los líquidos penetrantes, que para ustedes es algo común, pero hay tintes penetrantes visibles y fluorescentes, es decir, con luz visible o con luz negra ultravioleta. Los tintes penetrantes básicamente
detecta discontinuidades abiertas a la superficie y no es aplicable en materiales que sean excesivamente porosos. Permite, con la combinación de limpieza, aplicación del penetrante y luego el revelador, en algunos casos hay aplicación de un emulsificador, depende de la técnica que se use, detectar picaduras, fisuras, costuras, laminaciones si están a la vista, en fin. Los líquidos penetrantes pueden ser aplicados en cualquier tipo de material prácticamente, metales y no metales, o sea, cualquier tipo de aleaciones y también en elementos no metálicos como vidrio, cerámica, por ejemplo. También tenemos el BT, el Visual Testing, la inspección visual, el primer método que debemos utilizar previamente a cualquier ensayo no destructivo, porque es justamente la capacidad de visión y la experiencia del inspector que permite detectar fácilmente, por ejemplo, en una soldadura, la presencia de socavaciones, la presencia de porosidades, la presencia de un refuerzo excesivo que supere el límite de aceptación de la norma, el código o el estándar en el cual se está haciendo la evaluación. La inspección visual también aplica la parte de metrología en talleres, aplica la evaluación de corrosión, tanto para todo lo que es pinturas, preparación de superficies, puede acompañar un inspector visual como asistente también a un inspector de recubrimientos, NEIS, ¿no? O puede también colaborar para hacer mediciones en todo lo que es protección catódica, como asistente, ¿no? Del inspector NEIS. Luego tenemos las partículas magnéticas. Las partículas magnéticas solamente se aplican a materiales ferromagnéticos. Se impone campo de líneas de campos magnéticos dentro de la pieza y donde hay una discontinuidad, una fisura, se produce una fuga del campo magnético. Esa fuga del campo magnético atrae las pequeñas partículas ferromagnéticas, o sea, de hierro, y se deposita en el entorno de la discontinuidad, haciéndoles fácilmente detectable al examinador, que antes le llamamos inspector. Y eso también puede ser con partículas magnéticas secas o partículas magnéticas húmedas. Y en ambos casos puede haber partículas visibles o fluorescentes, es decir, con la luz natural o con la luz negra ultravioleta. Adicionalmente, las partículas magnéticas pueden utilizar diferentes tipos de corriente, desde la corriente alterna, básicamente para detectar descontinuidades superficiales, hasta las corrientes continuas o rectificadas de media onda o de onda completa, tanto monofásicas o trifásicas, que nos permiten mayor capacidad de penetración en los sistemas estacionarios, trifásicos de corriente rectificada de onda completa, podríamos llegar hasta cerca de 6 milímetros de profundidad. En los sistemas de inspección portátiles como yugo o bobinas, que son las portátiles, realmente la profundidad que podemos chequear es de 1 milímetro, 1,5 milímetros, y ahí estamos dándole mucho chance todavía. Los sistemas portátiles, más que todo, son para aplicaciones de inspecciones superficiales. Luego tenemos el ultrasonido. La introducción de ondas acústicas mecánicas a un material, a un metal, o a un material en general, utilizando un traductor. Un traductor que tiene un elemento piezoeléctrico en la parte interna, que al recibir una carga eléctrica lo excita y genera ondas mecánicas acústicas que se ingresan dentro del material. Y al ingresar dentro del material puede medir espesores, puede encontrar laminaciones. Si son haz angular, podemos encontrar discontinuidades o defectos dentro de una soldadura, de una fundición. En una soldadura puede encontrar una fisura, poros, falta de fusión, falta de penetración. En el caso de una fundición podemos encontrar cavidades, contracciones, rechupes, también, porosidades. El ultrasonido, si bien es cierto en la formación académica de un inspector o un examinador de esa área, de ese método, requiere pasar primero por el nivel 1 y nivel 2, 40 horas cada uno, y luego si quiere especializarse en TFD o en Phase Array, en TFD son 40 horas más, en Phase Array A 40 horas más y Phase Array B 40 horas más. Hay otras técnicas, ¿no? Tip diffraction, backscatter,
La medición de espesores pueden ser de pulso eco, en caso que la plancha no esté o la tubería no esté pintada. Si la tubería está pintada, utilizaremos eco-eco, de tal manera que puede medir el espesor de la pintura más el espesor del material o de la tubería o de la plancha que se quiera evaluar. A continuación tenemos la radiografía. La radiografía básicamente es radiación ionizante, generada por rayos X o por rayos gamma. El principio de esta radiación es avanzar a través de un material que en el otro extremo hay una película en la cual la radiación remanente va a permitir, por contraste y por las intensidades que va generando ennegrecimiento, por ejemplo, en esa lámina, en esa película, condiciones de detección de descontinuidades internas, que pueden ser fisuras, que pueden ser poros, que puede ser una falta de penetración, una falta de fusión, presencia de escorias, etc. Como diferencia, tenemos que los rayos X, con respecto a los radioisótopos, ventaja de rayos X es más seguro, es más sensible a la detección, tiene mayor sensibilidad, mayor resolución. El rayo gamma hay más riesgo, pero tiene más penetración. Mientras los rayos X normalmente están trabajando en el orden de los kilovoltios, los radioisótopos están trabajando en megavoltios. Eso le da mayor capacidad de penetración para materiales de mayor densidad o de mayor espesor. Luego tenemos la radiografía neutrónica. A diferencia de la radiografía tradicional que usa la radiación ionizante generada por fotones o electrones, la radiografía neutrónica utiliza neutrones. Ya sabemos que un neutrón es 1840 veces más grande en masa comparado a un electrón o un fotón. Entonces, debido a esta atenuación mayor, se utilizan para, por ejemplo, inspeccionar chips electrónicos en las cuales el material es menos denso y más delgado. Y son aplicaciones más específicas, por ejemplo, para materiales como aluminio más delgado. No es muy utilizado en la industria realmente, son aplicaciones muchas veces en electrónica y ciertas aplicaciones de ciertas fabricaciones, ¿no? Pero está presente. Y luego, para la parte del magneto predictivo, tenemos dos métodos más: la termografía infrarroja y el análisis vibracional. La termografía infrarroja, a través de la termografía pasiva, permite detectar la presencia de anomalías en conductores eléctricos, en contactores, disyuntores, transformadores, en línea de transmisión. Pero también puede evaluar condiciones mecánicas en rodamientos, engranajes y componentes de máquina. El análisis vibracional va dirigido a la evaluación de máquinas rotativas y reciprocantes para detectar condiciones como desbalance, desalineamiento, soltura mecánica, pata floja, problemas en rodamientos, problemas en engranajes, problemas en motores eléctricos como entrehierro variable, barras rotas, problemas en turbomáquinas debido a cavitación, a flujo turbulento. También en máquinas o motores de corriente continua, problemas de contactos sueltos, cableados mal conectados, en fin. Y hay una nota que por ahí seguramente han escuchado, lo que es el ultrasonido aerotransportado, el airborne. Ese ultrasonido aerotransportado es una técnica que se encuentra dentro del leak testing, o sea, de prueba de fugas, o de la emisión acústica. Es una técnica de detección, por ejemplo, de fugas en un sistema de aire comprimido. Puede evaluar trampas de vapor, puede evaluar el efecto corona, por ejemplo, las descargas eléctricas también que se producen y que se pueden detectar en las partes de redes eléctricas y de líneas de transmisión. El ultrasonido aerotransportado trabaja de la mano con la termografía infrarroja.
En la termografía infrarroja me olvidé de comentarles que hay termografía pasiva, activa. Es una termografía en la cual externamente le damos energía y me permite evaluar respuestas de ensayos no destructivos, por ejemplo, el cordón de soldadura. Nos permite chequear y verificar el estado, por ejemplo, del fuselaje de los elementos de composite de un avión, de una parte aerocomercial. ¿Okay? Bien, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ahí tiene la certificación nivel 3 en 10 métodos que dispongo, con vigencia a mayo del 2024, y que cada 5 años hay que renovarlo, ¿no? Bien. Ondas guiadas, principios básicos. Lo tradicional que se venía haciendo en los últimos 50, 60 años era medir espesores en una tubería, en un tanque, en un recipiente a presión. Pero medir la tubería con un traductor, como que estamos apreciando en la parte superior de esta figura, implica que definitivamente estamos midiendo un punto de medición. ¿Y qué pasa si hay una picadura, una corrosión localizada adyacente a donde se va a hacer la medición por ultrasonido? O sea, acá estamos midiéndolo, pero ¿qué pasa si no medimos en este sector y en este sector justamente hay una corrosión muy severa? Ustedes se confían que están midiendo un buen espesor, pero sin embargo la integridad no se está cubriendo porque hay zonas en las cuales no se está midiendo el espesor. Para que tengan con referencia, con una calibración de espesores bastante rigurosa, o sea, muy exigente con muchos puntos, ustedes podrían llegar a un barrido no mayor al 0.5% de la superficie inspeccional, lo cual es muy poco. Entonces, la alternativa para evaluar los 360 grados de una tubería y en toda su longitud es utilizar las ondas guiadas. Como ven en la parte inferior, eso de color azul, que está aquí, es un anillo que se ha puesto alrededor de la tubería y lanza ondas guiadas, las famosas Long Range UT, o sea, ultrasonido de largo alcance, hacia ambos lados de la tubería, pudiendo evaluar la sección, los espesores, que podrían tener reducciones por corrosión generalizada, localizada, picaduras, de tal manera que podríamos tener información muy precisa para evaluar la integridad. La integridad del ducto, del pipeline. En condiciones ideales, que significa que dentro de la tubería hay un fluido limpio. Cuando hablamos de fluido limpio puede ser un gas, puede ser agua, o puede ser productos blancos y hidrocarburos como gasolina, diésel, queroseno, turbo. Ahí, si la pintura está bien adherida y la tubería es atmosférica, está a la vista, podríamos alcanzar 60 metros de barrido a ambos lados. O sea, con un solo disparo, en esas condiciones ideales, alcanzaríamos 120 metros por disparo. O sea que con 8 disparos ya estaríamos cerca a 1 kilómetro. Ahora, en caso de condiciones no amigables, es decir, vamos a manejar un material básicamente viscoso, un material que tiene slurry, que tiene elementos de suspensión, que la pintura no está bien adherida, o de repente es una tubería enterrada, o de pronto es una tubería que tiene aislamiento térmico. En esas condiciones, ponen el anillo y el alcance no va a ser 60 metros a cada lado, sino posiblemente sea 7 metros a cada lado, o sea, 14 metros. Si son tuberías enterradas, pues tendremos que hacer calicatas cada 14 metros para poder evaluar. Hay tuberías que están con el aislamiento térmico, pero hay una técnica de electromagnetismo mejor que las ondas guiadas para aquellas tuberías que están con aislamiento térmico, que es el PEC, el Pulse Eddy Current, las corrientes eddy pulsadas, que pueden medir el espesor de la tubería sin remover el aislamiento ni tocar la chaqueta de aislamiento. Esas chaquetas que son de aluminio, de acero inoxidable o de acero galvanizado. Se pone el extractor por encima de la chaqueta y se hace una evaluación integral de esa tubería.
Inclusive al ir avanzando tiene un escaneo dinámico a colores, que por los colores nos va diciendo las pérdidas de espesor o cuál es el espesor remanente. Tremenda ventaja. O sea, hay tecnología de punta. La medición de espesores tradicional al lado de estas nuevas métodos o técnicas emergentes, realmente las ventajas que obtenemos son tremendas, muy diferenciadas. Dijimos que las ondas guiadas son ultrasonido de largo alcance. Y hay algo que hace que la onda que yo envío pueda reflejar. Por ejemplo, cuando ustedes tomaban un espesor, la onda acústica mecánica salía del elemento piezoeléctrico, ingresaba dentro del espesor de la tubería y comenzaba a avanzar. ¿Hasta dónde? Hasta donde terminaba el espesor de la tubería. Donde terminaba el espesor de la tubería, eso se llama interfase, porque lo que va a encontrar adentro es un líquido o un gas. Entonces ahí se puso un pulso eco. Y ese pulso eco permite, con la velocidad, considerando la velocidad del material, por ejemplo, si fue un acero 5.900 metros por segundo, y el tiempo de recorrido nos dice cuál es el espesor que estamos midiendo. Entonces, ese reflejo se concibe por la interfase. Y esa interfase se debe a que hay dos materiales diferentes, el acero y el fluido. Esas dos materiales diferentes tienen impedancias acústicas diferentes. Y la impedancia acústica, Z, como vemos en la ecuación, es igual al área multiplicada por la velocidad multiplicado por la densidad. Pero ¿qué está sucediendo en esa tubería o en cualquier tubería? La velocidad en ese material y su densidad es la misma. Eso no va a variar. El único factor que estaría variando es el área. Entonces ustedes colocan el traductor que está acá, lo estoy señalando, va avanzando la onda acústica mecánica y donde hay un cambio de área se produce una reflexión. De ahí sigue avanzando hasta encontrar nuevas descontinuidades. Entonces, este proceso de lanzar ondas acústicas mecánicas produce reflexiones en las diferentes descontinuidades que están a 360 grados y a lo largo de la sección de la tubería. Hay un cambio de impedancia, me está indicando que hay una indicación que se podría terminar siendo una discontinuidad. ¿Qué es una discontinuidad? Es una indicación verdadera. Y esa discontinuidad, a la hora que la evaluamos, de pronto se puede convertir un defecto en casos que por su tipo, tamaño o ubicación supere los límites de aceptación exigidos en un código estándar o especificación que nos presente. Bien, nosotros tenemos una sección de tubería, de sección gris, como lo que vemos ese color que ustedes pueden apreciar, que va a ser mi punto de referencia, mi punto base. ¿Correcto? Sobre eso vamos a ver cómo cambia la variación del espesor por las reflexiones que en los cambios de impedancia que se van presentando durante la inspección. ¿Por qué las ondas guiadas? ¿Por qué debemos utilizar ondas guiadas? Porque en primer lugar, de 100% cubre toda la sección, todo el volumen, o sea, el espesor y la longitud de la tubería, a 360 grados en una longitud determinada. La inspección es rápida, porque no necesito tomar tantos puntos. En un solo disparo levanto toda la información completa de la sección de la tubería. Se puede hacer la inspección en servicio, no tengo por qué parar la producción. No interesa si está frío o si está caliente. Hay sistemas que disponemos de acopladores mecánicos hasta de 500 grados centígrados que permiten hacer esta inspección. Y lógicamente hay una significante reducción de costos de acceso. Porque si tuviéramos una tubería enterrada, normalmente ¿qué se hace? Tener que abrir zanjas completas. Aquí solamente se abren calicatas por ciertas distancias para colocar el anillo, hacer los disparos y tener la información para la evaluación de esta tubería, este pipeline. Bueno, como referencia, las ondas guiadas tienen dos escuelas. El Imperial College, que es de Reino Unido, que utiliza traductores netamente piezoeléctricos, ¿correcto? Y tenemos en Estados Unidos el Southwest Research Institute de San Antonio, Texas, que usa transductores magnetoestrictivos. Ambos casos envían ondas acústicas mecánicas. En el caso del piezoeléctrico, simplemente es una conversión
de carga eléctrica que lleva al disco piezoeléctrico, y este induce ondas mecánicas acústicas que generan el ultrasonido. En el magneto disruptivo es una bobina con un imán que crea ondas acústicas sin mayor contacto, o sea, no necesita ningún tipo de acoplante. Y esa inducción también genera ondas acústicas mecánicas que se propagan a través de la superficie. O sea, son dos escuelas diferentes, pero los alcances son bastante similares, pero ya veremos más adelante que el magneto disruptivo tiene ciertas ventajas que lo diferencian. Nosotros tenemos equipos tanto de piezoeléctricos como magnetos disruptivos, por si acaso, o sea que de los dos tipos. Lo que están viendo en este momento son anillos con traductores piezoeléctricos. Bien, ustedes ven aquí, donde está la línea verde, es donde han colocado el anillo. La distancia que hay a la derecha y a la izquierda es la longitud de la tubería que vamos a evaluar en metros. Entonces, ¿qué es lo que una tubería tiene como reflexión natural? Los cordones de soldadura. Porque normalmente los cordones de soldadura tienen un refuerzo, una corona, que hay un cambio de sección, hay un cambio, justamente ese cambio de sección, al cambiar el área, hay un cambio de impedancia, un rebote de la onda ultrasónica. Cuando hablamos de estas ondas ultrasónicas, estamos hablando entre 8 y 16 kHz de inicio y que llegan normalmente hasta 256 kHz. Entonces, el anillo, que está posicionado de color verde, lanza la onda acústica mecánica tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y los cordones de soldadura, que estamos señalando aquí, vendrían a ser justamente mis puntos de referencia en la cual se produce un eco de retorno. Igualmente hacia la izquierda, estos son los picos de los cordones de soldadura que están uniendo las tuberías. Ustedes ven que entre cordón de soldadura y cordón de soldadura existen unas respuestas, unos picos de color rojo y negro. Bueno, en el cordón de soldadura, ¿qué podemos apreciar? Que hay un pico negro muy alto y un pico rojo muy pequeño. Eso significa, en líneas generales, que hay una buena respuesta, que está en buenas condiciones. Pero cuando la respuesta de líneas rojas se acerca o supera a la reflexión de los picos negros, hay un daño localizado. Y la distancia que ustedes van a medir desde el cero de referencia de la posición del anillo hasta donde se encuentran justamente estas respuestas asociadas a mecanismos de daño, a corrosión, a un tipo de daño, automáticamente dice con precisión a qué distancia del anillo se encuentra y obviamente a qué posición angular, porque ya veremos más adelante que también podemos tener un mapa a colores de los sectores que están perdiendo material, no solamente en la distancia, sino en la posición angular. Entonces, todo lo que tenemos los cordones de soldadura que estoy poniendo como F1, F2, F3, F4, eso es una respuesta simétrica. En cambio, cuando tengo el rojo que se acerca al negro, eso es una respuesta asimétrica que significa daño, básicamente. Acuérdense bien que cada disparo va hacia adelante y va hacia atrás. Y en condiciones ideales, dijimos, podíamos alcanzar 60 metros a cada lado. Entonces aquí vamos a ver una tubería soldada por un lado, hemos colocado un anillo, está colocado este anillo en esta posición, inclusive la tubería va a pasar a través de un bloque de concreto y vamos a simular un disparo. Pero que es un disparo que está siendo secuencial poco a poco, pero en la realidad el disparo es de un solo golpe. No es como este caso, que vemos, esos son los cordones de soldadura a la izquierda y a la derecha, que justamente están alcanzando acá, este es el de la izquierda, este es el de la derecha, pero el disparo, acuérdense bien, es uno solo y en una se ve todo el diagrama completo, ¿no? Acá tenemos el cordón de soldadura número 2, que es el que está acá, a la derecha, y este es el cordón de soldadura número 2 hacia la izquierda, que es el que está aquí. Seguimos haciendo los disparos y sigue avanzando hasta que se completa de acuerdo al alcance, la atenuación de la señal acústica. Y ustedes pueden observar básicamente que el cordón de soldadura número 1, cordón de soldadura número 2, cordón de soldadura número 3
Pero aquí tenemos una respuesta de picos rojos cercanos al pico negro. Entonces, entre el cordón de soldadura 1 y 2, que está a la derecha, hay una respuesta de un mecanismo de daño. El cordón de soldadura número 1, el cordón de soldadura número 2, y el problema está aquí, es por este lado. Es decir, justamente antes de ingresar al bloque de concreto, se está registrando un problema de corrosión. Obviamente al lado izquierdo también hay problemas, pero vamos a enfocarnos con la fotografía que vamos a ver a continuación, el daño que está detectándose casi a la entrada al bloque de acero, ¿no? Y ahí está, antes de entrar al bloque de acero, se encuentra corrosión presente, ¿no? En este caso es externa. Pero igual, las ondas guiadas pueden detectar la corrosión interna o externa. Lo que pasa es que a la hora que hagamos la inspección, si vemos que la parte externa está en buen estado, la corrosión por default es en la parte interna. O sea, eso simplemente nos indica que hay pérdida de material. No te dice si es dentro o fuera. Simplemente durante la inspección, si vemos que por fuera no hay nada, la pérdida es por dentro. Si es por fuera, podría haber adicionalmente algo por dentro. Pero lo importante en una resistencia a una carga, a una presión, a una tubería, es el espesor remanente. Y aquí se va a expresar en porcentajes de pérdida de espesor remanente. Es un ensayo, un método cualitativo, porque me da porcentajes. En las zonas sensibles que se han detectado los hallazgos de los problemas de corrosión, de daño, se tiene que acceder y hacer una inspección localizada con otros ensayos no destructivos, como radiografía, como ultrasonido, para ver exactamente la magnitud del daño. La gran ventaja de este método es la velocidad, la cantidad y el volumen completo que barre de las secciones de la tubería del pipeline. Clasificación y características. Muy bien. Entonces partimos que tenemos la sección gris, que es el schedule determinado de la tubería que vamos a inspeccionar. Y vamos a ver si es simétrica o no simétrica, ya lo habíamos explicado. Cuando el pico negro es bien alto y el rojito es muy chiquito, eso es una respuesta simétrica que podría ser, por ejemplo, un cordón de soldadura que une las tuberías. Y si es una no simétrica, donde el color rojo o los picos rojos se ponen a la misma altura o en entorno a la misma altura de los picos negros, es una respuesta asimétrica, asociado a un mecanismo de daño, típicamente de corrosión o picaduras. Bien. Entonces, nosotros podemos perder material de esa tubería, ya sea en mayor espesor, pero en un sector angular más pequeño, como está a la izquierda, o podemos tener una pérdida de espesor simétrico en toda la circunferencia de la tubería. ¿Cuál de los dos sería más grave? Obviamente el de la izquierda, porque el espesor remanente que me está quedando aquí es tan pequeñito que no podría de pronto resistir la carga de presión que se están generando dentro de la tubería. Entonces, este me va a dar una respuesta asimétrica, porque es de riesgo. Y este me va a dar una respuesta simétrica, la de la derecha, porque es algo uniforme. Entonces, todo lo que es más grave, con las ondas guiadas, lo vamos a detectar muy rápidamente. Bien, entonces acá tenemos ustedes una línea roja, parece una curva que va cayendo. Y no sé si ven aquí, acá hay una línea negra, muy tenue, media gris, que está caminando paralela, conforme a la flecha que estoy observando. Cuando yo tengo una condición simétrica, es decir, muy diferenciado, la línea negra de la respuesta roja están muy separadas en amplitud, estamos hablando que es una respuesta buena, o sea, una respuesta simétrica, como la que estamos teniendo en este caso. Si yo tengo que la línea roja y la línea negra están prácticamente a la misma amplitud, casi coinciden esos picos, tenemos una corrosión o un daño localizado, donde el espesor remanente se ha reducido a tal punto que hay un riesgo de fisura, fuga o de rotura de la tubería por la presión que está presente dentro de ella. Si nosotros ya nos vamos alejando y nos tenemos un punto intermedio en las cuales la respuesta de amplitud roja es esta, hasta acá, y la respuesta de amplitud negra es hasta acá, tan cerca, eso me dice una zona localizada, pero no tan grave como el caso que está acá a la izquierda. Entonces nosotros podemos, de acuerdo a los gráficos que vamos encontrando en la respuesta de los piezoeléctricos,
definir si tenemos un sistema simétrico de daño, que es este de acá, que es el que menos daño puede producir, si tenemos un intermedio o un tenemos totalmente asimétrico, que ese es el más peligroso. Bien, entonces aquí pueden ver un defecto de una soldadura, un simétrico. Esto es bien, ¿no? Estos son la unión de los cordones de soldadura, como F1 negativo, donde tenemos un pico negro muy grande y un rojo bajito, que justamente sería un pico negro muy alto acá y un rojo bajito, estaríamos dando este tipo de respuesta. Y no visto respuesta que hay un pérdida de espesor, pero tan uniforme que realmente no es tan grave como el que tendríamos acá a la izquierda. En ese de la izquierda, en cambio, fíjense bien, el pico rojo y el pico negro están casi con la misma amplitud. Y ese es un daño localizado que tenemos a una distancia del anillo determinado, que lo da con precisión. O sea, ahí se puede decir, bueno, eso está a 4.53 metros. Y le dice, eso está a 36 grados. Asumiendo que 0 grados es el pico que está a las 12. Entonces, le da con precisión, ¿no?, la pérdida porcentual que lo procesa dentro del software, me dice a qué longitud exacta está y me dice en qué posición angular se encuentra. De esa manera podemos evaluar cada uno de estos sensores que está detectando las ondas guiadas para evaluar si realmente la condición está de riesgo que implica a una recomendación complementaria correctiva. Adicionalmente, como les había mencionado, no solamente es la distancia del anillo que va a detectar dónde está el problema, sino hay un mapa de colores que hace un C-scan, como lo que vemos en la parte superior. Este de color verde continuo, este es el anillo que hemos puesto, ¿no? Acá tenemos el espectro y acá tenemos un C-scan a colores. Muy bien, él comienza a avanzar y encuentra esta línea verde con fondo rojito, y acá tenemos algo parecido, que corresponde justamente a los cordones de soldadura, cordón de soldadura número 1, este de acá, y cordón de soldadura número 2, este que está acá. Sin embargo, en el camino entre el 1 y el 2, encontramos estas reflexiones que se encuentran entre, fíjense el ángulo acá, 0 vendría a ser las 12 del día, entre 0 y casi 75 grados, 70 grados de posición. O sea, a esta distancia, de este punto hasta acá hay una distancia exacta que lo mide el equipo, y me dice que cubre desde 70 grados pasando por el 0, pero ojo que por aquí continúa. O sea, acá realmente llega a 350 grados, entre 350 grados y 70 grados, ya hay un problema de daño, de pérdida de material. Igualmente, en la segunda reflexión, entre aproximadamente 80 grados y se da la vuelta aquí y llega aproximadamente hasta 340 grados, también hay daño. Y obviamente aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, también a esta distancia, entre 0 y 100 grados aproximadamente, también hay una zona. Y si se dan cuenta, está reflejado también en el espectro. Los picos rojos y los picos negros son casi coincidentes, igualmente en este caso y en este caso, que me están indicando respuestas asimétricas asociadas a daño en el material. Bueno, clasificación de las características y el comportamiento de frecuencia. Esto es el otro equipo, el equipo de traductores magneto-excitivos. Esta es la escuela del Southwest Research Institute, Instituto de Investigaciones del Sur Oeste, que está en San Antonio, Texas, donde ahí también hemos ido a formarnos, a hacer las inspecciones, hemos estado en fábrica. Y este equipo magneto-excitivo tiene una ventaja. Tiene la ventaja de cambiar frecuencias. Y al cambiar las frecuencias, tienen diferencias de alcance o mayor sensibilidad de resolución de la discontinuidad que va detectando. Entonces, las aplicaciones que podemos ver ahí incluyen los sistemas de tuberías de petróleo, gas, productos químicos, petroquímicos y cualquier otro fluido. También evalúa los sistemas de tuberías offshore que están en las plataformas y los risers. ¿Qué son los risers? Son las columnas que soportan a las plataformas. ¿Correcto? Bien. Sí, ahorita vamos a hablar de los estándares y normas internacionales. No hay problema. Perdón.
También puede evaluar sistemas de tuberías que llevan algún tipo de combustible en las plantas de generación eléctrica y también en las plantas de generación hidráulica, los penstock, las tuberías forzadas. Hemos hecho bastantes tuberías forzadas de sistema de generaciones hidráulicos, tuberías enterradas y con aislamiento igualmente, inspección en presencia de CUI, o sea, de corrosión bajo aislamiento que puede estar presente, también lo detecta. Pero vamos a más allá de las tuberías. Vamos a la inspección de recipientes a presión, y en la inspección, o sea, tanto la parte cilíndrica del recipiente a presión, también como la parte cilíndrica de los tanques de almacenamiento API. Pero para ello utilizamos el sistema magnetostrictiva, en la cual se coloca una lámina de hierro cobalto alrededor de toda la circunferencia del cilindro, ya sea del recipiente a presión o del tanque de almacenamiento, y se monta sobre esa carretera algo que se llama el sectorial probe, que es un traductor magnetostrictivo que lo van rotando 360 grados y que va evaluando toda la altura del tanque, tanto por la parte superior del anillo como la parte de abajo del anillo del tanque o del anillo del recipiente. Y ahí va a evaluar cualquier pérdida de espesor localizada o generalizada que esté presente. ¿Okay? Bueno, está asociado a estándares STM, definitivamente, y otros estándares internacionales, ¿no? Habíamos mencionado que las frecuencias que normalmente se manejan están entre 8 y 252 kHz. Bueno, ¿por qué debemos usar diferentes tipos de frecuencia? Hay una fórmula de ultrasonido simple y básica, que la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido en el material dividido entre la frecuencia del traductor que usamos. Entonces, longitud de onda igual velocidad entre frecuencia. Ustedes al variar la frecuencia pueden hacer que la longitud de onda cambie. Una mayor longitud de onda da una mayor penetración, pero una menor sensibilidad. Es decir, va a detectar defectos más grandes. Pero si ustedes hacen que la frecuencia sea más alta, por ejemplo, 256 o 126, 252, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber menos penetración, pero la sensibilidad de detectar de cantidades más pequeñas se incrementa. Entonces, eso nos permite a nosotros manejarnos adecuadamente. Entonces, tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo, acá hay 3 espectros que están viendo, en las cuales queremos observar si hay un problema de daño entre la tubería y su soporte. Muchas veces, entre la tubería y su soporte, hay una corrosión por aireación diferencial y aparte, el sistema de fricción por desplazamiento que se pueda dar. ¿Cómo podemos diferenciar si realmente tenemos un daño de la tubería en contacto con el soporte, que prácticamente es muy difícil que podamos acceder? Tendríamos que levantar, gatear la tubería para poder ver en la parte interna que está en contacto, o sea, en la parte externa que está en contacto de la tubería con el soporte. Sin embargo, con un magnetostrictivo, ustedes tienen, por ejemplo, la presentación aquí con 32 kHz, donde se observan las soportes de las tuberías. Si nosotros subimos a 64 o 128 Hz y estos picos desaparecen, como estamos apreciando 128 han desaparecido, me está indicando que no hay ningún tipo de daño en la tubería en contacto con el soporte. Si estas, al incrementar la frecuencia, estos picos de soporte se mantienen, significa que hay un problema de corrosión, de desgaste del material en contacto con el soporte, a pesar que no podemos visiblemente acceder a esa zona. El principio de cambio de frecuencia de ondas guiadas nos permite definir esa condición. Bien. Otro punto importante de la corrosión es la interfase tierra-aire, ¿no es cierto? Y eso está explicado en el API 571 y en muchos de los boletines de NEIS y también en el API 570. Entonces, ahí tenemos en el foto de la derecha, la parte inferior, una tubería que está ingresando para ser subterránea. En esa interfase, por las diferencias de concentración de oxígeno o de humedad, tenemos
una aireación diferencial, o sea, una concentración de oxígeno diferente, en las cuales, lógicamente, donde hay más oxígeno, que está en la parte encima de esa tierra, será una zona básicamente anódica. Mientras en la parte que hay menos oxígeno, que está enterrada, pero ya entró, es una zona catódica. Entonces, hay una pila de aireación diferencial que se produce y que también que se puede evaluar con los sistemas de ondas guiadas cuando son tuberías enterradas. Adicionalmente, ustedes ven en esa figura, en la subida superior izquierda, esta que está acá donde está la computadora, tenemos, esta es la cinta de hierro cobalto que circunda todo el perímetro del diámetro de la tubería, y aquí hay lo que se llama el sectorial probe, o sector probe, que el inspector, el examinador, lo va a hacer caminar a los 360 grados de la tubería. Y lo que hace realmente es focaliza la respuesta ultrasónica de este tipo, permitiendo hacer una inspección detallada de cada sector. ¿Por qué? Porque es una ventaja utilizar esto. Porque en el caso de traductores piezoeléctricos, que fueron los primeros que estábamos conversando, y en el caso que se usen anillos también magnetoselectivos, justamente la probabilidad de detección es aquellas zonas dañadas o agujeros o picaduras que tengan al menos 3% de la sección de la tubería. Entonces, en tuberías que están trabajando de 4, 2, 4, 6, 8 pulgadas, es manejable, es muy sensible a la detección. Pero cuando las tuberías ya tienen 12 pulgadas o más, la sección, que vendría a ser la circunferencia, pi por diámetro, multiplicado por el espesor, el 3% de eso significa que necesitaría un mecanismo, un daño, una corrosión mucho más grande para que lo detecte. Para compensar esa pérdida de sensibilidad, se utiliza ese sector del PROM, que hemos visto que está acá, y lo vamos haciendo desplazando en esta dirección, y él lanza en cada posición el haz ultrasónico que podemos ver, este de color amarillo rojizo. Entonces, solamente estamos hablando esa sección, y podemos detectar el 3% de sensibilidad de daño en esa sección, haciendo que el equipo magnetoestrictivo sea mucho más sensible en esta aplicación que el piezoeléctrico, como referencia. Bien, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos tuberías de alta temperatura? Pues no hay problema. Tenemos acopladores mecánicos que pueden llegar a 250 o hasta 500 grados centígrados. Acuérdense bien que esto podemos hacer una vez instalado el acoplador mecánico. Están con guantes aislantes, ¿no?, que permiten hacer el montaje y que vamos a obtener respuestas similares a las que hemos visto en la inspección de esas temperaturas de alta temperatura, a estas tuberías de alta temperatura. ¿Okay? Bien. Y no solamente son las tuberías que estamos conversando, sino que nosotros podemos poner un sectorial probe aquí, o podemos poner un sectorial probe a todo el entorno de la circunferencia, esa cinta de hierro cobalto, a todo el entorno, aquí, y sobre ella ponemos el sectorial probe que va a lanzar ondas acústicas de largo alcance, tanto hacia arriba o tanto hacia abajo, pudiendo hacer un mapeo a colores, como se está apreciando acá, del cilindro del tanque, detectando zonas donde se ha perdido material por corrosión. Igualmente, en un recipiente a presión, como es el caso que está acá a la izquierda, también se pone el sectorial probe y va dándose vueltas a todo alrededor del recipiente conforme el sector probe va bajando. Lo ponen acá, hace esto y se da la vuelta completa. Lo ponen más abajo y hace todo esto y hace completa. O sea, de esa manera, todo el cilindro, todo el cuerpo puede ser evaluado donde haya zonas sensibles. ¿Qué hacemos cuando encontramos esas zonas sensibles de color rojo? Pues ahí hacemos un mapeo ya con ultrasonido para ver justamente el alcance, la caracterización del daño que las ondas guiadas rápidamente ubicaron, que hubiera sido mucho tiempo con ultrasonido, y se complementa con ultrasonido con radiografía digitalizada de contraste para ver cuál es el espesor remanente que está quedando. En el caso también de las patas, de las esferas de gas que están con revestimiento ignífugo, yo puedo poner el equipo de ondas guiadas, el anillo, en la parte de acá superior, y él va a lanzar la señal para ver cómo está el material dentro del material ignífugo, cómo están esos soportes de sección circular. Pero mejor que esto es que yo le pongo un PEC, el Pulse Eddy Current, que lo presentaremos en otro webinar, el cual al instalarlo podemos hacer un escaneo
sobre el elemento ignífugo y chequeamos el espesor remanente hasta con centésimas de milímetro de esa tubería, de ese soporte tubular. Igualmente, hemos hecho muchas inspecciones cuando hay paso de calles, cuando hay pasos de barras de bloques de concreto, o cuando hay tuberías múltiples que están instaladas también en la zona de canales, de refinerías, plantas petroquímicas o cualquier complejo industrial, que permite hacer la inspección de esas zonas inaccesibles, porque pueden avanzar tranquilamente 7 metros, si es un paso de calle, que está con asfalto, una carretera, tiene 7 metros por un lado y 7 metros por el otro lado, entonces 14 metros, que él puede hacer la evaluación de la integridad de ese ducto que está enterrado, que está debajo de la pista de concreto. ¿Okay? Ahora, lo ideal, ¿cuál es? El monitoreo por ondas guiadas. ¿Qué significa un monitoreo? Un control periódico. En un proyecto nuevo, de una tubería que va a estar enterrada, para evitar hacer calicatas periódicas, como aquella que no tenga este sistema que voy a explicar, en un proyecto nuevo le instalamos el anillo, con el sistema, perdón, el anillo, con el sistema de cableado, y dejamos un conduit en la parte externa, con un tap. Entonces simplemente cada cierto tiempo se le saca la tapita y se toma la información, porque ya el elemento del traductor está integrado acá, ya se instaló. Y lógicamente sin hacer ninguna calicata, hacemos las ondas guiadas solamente con la conexión externa, aquí después que el conduit llega a este punto, y sacamos información de toda la sección y toda esa longitud que ya sabemos hasta dónde alcanza, de la tubería del pipeline que está enterrado. De esa manera evitamos hacer excavaciones. Pero estos son para proyectos nuevos o futuros que se desarrollen, en la cual podemos instalar este sistema que me va a permitir hacer un monitoreo con ciertas frecuencias, pero por ondas guiadas. Estas son inspecciones que se han hecho en plataformas marinas. Estas inspecciones hacen no solamente la tubería de producción, sino también los risers. Los risers son las columnas que soportan las plataformas, en las cuales se pone el anillo, y este anillo va a avanzar prácticamente dentro del agua 80 metros. Generalmente un buzo más de 30, 40 metros no baja. 60 metros ya es un riesgo por la cantidad de oxígeno disuelto que se le puede meter a la sangre y le puede crear condiciones de salud, y tiene que entrar a una cámara hiperbárica para ir compensándose. Este elemento de ondas guiadas a los risers alcanzan 80 metros dentro del agua. Son inspecciones que hemos hecho en Pemex, en Campeche, y en la zona de Ciudad del Carmen, en las cuales hemos evaluado las tuberías de producción, así como los risers que soportan las columnas de la plataforma. Entonces, hasta ahora hemos visto que no solamente son las tuberías que podemos evaluar la integridad, sino también evaluar las condiciones también de recipientes a presión, de tanque de almacenamiento a la parte cilíndrica, inclusive los mismos techos, cualquier elemento se puede hacer esa evaluación sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Ahora, lógicamente que una vez que ustedes han detectado con el sistema de ondas guiadas zonas sensibles a colores que ameritan una evaluación más detallada, tenemos que completar con métodos justamente más detallados para poder caracterizar la zona de daño, y puede ser por ultrasonido de C-scan, puede ser un WIPROB de C-scan, esa red de ultrasonido, o puede ser radiografías digitales de contraste, también me sacan el espesor remanente. Ahora, como referencia, alguno de ustedes hubo una pregunta que la vi ahí en el chat, que me preguntaba, ¿qué normativa, por ejemplo, responde a esto? Bueno, el ASME sección 5, el artículo 17, respalda justamente la evaluación por ondas guiadas, por si acaso. ¿Okay? Bien. No sé, ahora tenemos un resumen en la cual podemos ver aquí el anillo de color rojo,
lanzando ondas guiadas hacia la izquierda y hacia la derecha. Lógicamente, el anillo es el que está acá en color rojo. Lo primero que va a encontrar a la derecha es la reflexión de la soldadura número 1, que es esta que está acá, en resumen. Hay una derivación, el tubo 1, que tiene dos zonas de conexión. Ahí están las dos zonas de conexión, que son estos de tipo color azul claro celeste. Tenemos la soldadura 2, que tenemos acá. Pero antes de la soldadura 2 tenemos una respuesta de corrosión, que sería esta. Ya saben, los rojitos con los negros. Podríamos avanzar un codo hasta la soldadura número 3, que está acá. Y de ahí, si hay el alcance, podríamos ver hasta una bifurcación adicional, hasta encontrar la brida. Ahora, normalmente lo que se recomienda es hacer las ondas guiadas en tramos rectos. Cuando encuentre un accesorio o un codo, él ya llegó aquí. Y aquí deberíamos poner otra vez el anillo. O sea, este anillo, luego que ha llegado hasta este punto de la señal, acá reposicionarlo en este punto. Porque la idea es que en cada codo, en cada accesorio, se va perdiendo energía y se pierde la capacidad de detección. Entonces, en los cambios de sección, en el accesorio, hay que poner nuevamente el anillo en la parte por delante, aguas abajo, a fin de hacer una nueva evaluación de lo que viene para adelante. Bueno, ahora sí, vienen las preguntas. Les agradezco su tiempo. Ahí está mi correo, pero más que todo mi WhatsApp, porque por el WhatsApp sí contesto casi las 24 horas, los correos los reviso cada 5 o 6 días que mi asistente los revisa. Y adicionalmente tenemos la página web de Ademinsa, www.ademinsa.com. Ademinsa es el grupo de compañías que está en toda América, incluyendo Estados Unidos. Nosotros trabajamos desde Chile hasta Estados Unidos. El único país que no está cubierto por ahora es Canadá, el único. Todo lo demás los atendemos. Y bueno, y quedo a sus órdenes para las preguntas. Giselle, creo que tú las ibas a leer, así que quedo atento. Sí, ingeniero, tenemos ahorita, muchas gracias por la ponencia, y ahorita tenemos una pregunta desde Facebook. James Álvarez, ¿las ondas guiadas pueden determinar desgaste en puntos de contacto bajo soporte? Por supuesto que sí, pero con el sistema magnetorestrictivo que les expliqué. Al cambiar las frecuencias, vimos cómo con frecuencias bajas daba una reflexión del soporte a 32 kHz y esto que está acá. Miren, justamente esta lámina, a 32 kHz se ve el soporte de tubería aquí y aquí. Si hubiera un problema de corrosión, yo lo levanto a 64 a 128 kHz y si se mantiene la respuesta de los picos, significa que hay corrosión. Pero si desaparecen los picos, significa que esa área está intacta, no tiene problema de corrosión en el contacto tubería-soporte. Sí lo podemos ver, la respuesta es afirmativa. Bien, ingeniero. La siguiente pregunta es de Facebook, de Miguel Lizarra Aguilar. En tubería con inserto RFP, ¿cuál es lo más recomendable para detectar? En tubería con RFET, Remote Field Electromagnetic Testing, ¿es la pregunta? ¿A qué se refiere el RFT? Para aclararlo. Sí, de nuevo. En tubería con inserto RFP, ¿cuál es lo más recomendable para detectar alguna fuga? Ya. O sea, me está diciendo que tiene un refuerzo de fibra de vidrio, de plástico. Acuérdense bien que cuando tienen, ya sea un elastómero interno, tiene aislamiento térmico o está enterrada, no es lo mismo de una tubería en condiciones ideales que lleva un fluido limpio y que está atmosférica a la vista y que tiene una pintura muy bien adherida. En la última condición ideal, que es lo mejor, alcanzaríamos 60 metros a cada lado. Pero cuando hay refuerzos de fibra de vidrio, la atenuación es tal que tenemos que medir la atenuación. Y de pronto esos 60 metros a cada lado se me reduzcan a 6 metros, 7 metros, 5 metros. Entonces la evaluamos con una prueba de campo y definimos cuál es el alcance de nuestras ondas guiadas para poder hacer la evaluación. Pero sí, podemos hacer evaluaciones sobre recubrimiento, pero lógicamente vamos a tener que hacerlo con alcances menores. Bien, ingeniero. Ahora desde YouTube.
La pregunta es de Julio César Raimundo Gamarra. ¿Cuál de las, cuál de los diferentes ensayos no destructivos resulta mejor para garantizar en su totalidad una correcta soldadura? ¿Partículas mecánicas o ultrasónico? Gracias. Bien, la decisión de hacer un ensayo no destructivo va a depender justamente del tipo de fluido, las características del tipo de fluido, sus categorías, el riesgo. Si es una tubería de gas, por ejemplo, tenemos que hacer al 100% ultrasonido o radiografía, al 100%. Entonces, una tubería que lleva gas es mucho más crítica que una tubería que lleva agua. Entonces, las condiciones de monitoreo o de control de calidad son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, si es una tubería de vapor, de pronto eso puede ser reducido. Ahora, acuérdense bien que hay dos tipos de métodos. El método superficial, que son el visual, los tintes, las partículas y hasta cierto alcance el electromagnetismo. Y luego vienen los ensayos volumétricos tradicionales, que es la radiografía y el ultrasonido, que permite evaluar la sección completa del espesor del material. Entonces, hay que preparar el procedimiento de acuerdo a que, por ejemplo, si va a ser usted de acuerdo, vamos a ver a Lancy ASME B31.8. ¿B31.8 para qué es? Gas. Pero de pronto no, quiere ser un pipeline, un API 1104. Ese tiene menos exigencia que un API, que un ASME sección 8 B31, perdón, sección ASME B31.8. O puede ser un B31.3, un process piping, una tubería de procesos. O puede ser un API 650, 620 para tanque de almacenamiento. Entonces, un API 1160, que son también pipelines para hidrocarburos en líneas generales y gas especialmente. Entonces, va a depender de la norma de construcción. Usted es un examinador. Va a llegar a un proyecto y en el proyecto dice, esto se va a construir de acuerdo a PIN 04. O vamos a hacer una estructura de acero que va a ser de acuerdo a AWS de 1.1. O vamos a construir tanques de acero estructural y eso es un AWS de 1.5. Entonces, usted va a recibir, de acuerdo al proyecto y diseño, el código o el estándar que va a regir el control de calidad del proyecto. Y usted, sobre eso, vamos a tener los límites permisibles o de aceptación para que con los resultados de la inspección ubiquemos en la evaluación si estamos por debajo del límite permisible, o sea, estamos aceptables, o si hemos superado los límites permisibles, y ya esa discontinuidad ya se convierte en defecto y debe ser rechazada. Entonces, el inspector, ahora llamado examinador, ¿por qué? Porque en la nueva estructura, los inspectores autorizados son los API y los Certified Welding Inspector, los Senior Certified Welding Inspector de la American Welding Society. Entonces, el que hace el ensayo no destructivo ya toma el nombre de examinador. Esa es la nueva tendencia. Entonces, el examinador lo que va a hacer es trabajar con el código, el estándar, la especificación que le suministre el usuario, el dueño del proyecto. Pero ojo que ese documento, código, estándar, especificación, tiene que ser del mismo rigor o más exigente de que cualquier documento de fiscalización de gobierno, porque de lo contrario puede ser observaciones y puede ser sometido a penalidades o a correcciones que puedan llevarlos a una mayor inversión. ¿Ok? Bien, ingeniero. Tenemos la siguiente pregunta desde YouTube. Miguel Anchalucía. En comparación de costos, el realizar una inspección con ultrasonido en comparación con la medición con ondas guiadas, ¿en qué relación estaría? Yo le haría una pregunta. En Japón, el sistema de seguridad social, Japón es uno de los países que tienen la vida media más alta. Ellos todos los años pasan por un escaneo de gamografía ósea y tomografía computarizada, sistemas que allá equivalentemente en el Perú podían costar una inversión de 10.000 soles por persona.
¿ok? En una clínica. De pronto algo más. Yo le hago y ahí, en esta metodología que usan en Japón para la salud, usted puede salvar muchas vidas. Porque fácilmente puede detectar un tumor de un cáncer que puede estar en la tiroides, en el riñón, en el hígado. Que con una ecografía localizada, de pronto, si no lo hace en el lugar adecuado, ni sobre el órgano adecuado, no lo detecta. Y la pregunta es, si usted va a transportar o va a tener agua, pues el ultrasonido tradicional es suficiente. Pero si usted quiere una integridad, como el caso de los sistemas de salud japoneses, en las cuales usted va a llevar hidrocarburos o fluidos tóxicos que implicarían, lógicamente, posibilidades de injuria, o sea, muerte o heridos, impacto ambiental, explosiones o daños de mucho impacto. Definitivamente irían con los métodos emergentes. Uno de ellos, las ondas guiadas, porque me va a dar una mayor integridad. O de repente, si es un pipeline, un gasoducto, un oleoducto, también podría completar con un MFL, un Smart Pig, que es más caro, sí, pero la salud tiene precio. O cuando alguien está a punto de morir, como estos COVID-19, ¿no han visto las colas que se hacen gastando por el oxígeno? Porque no hay dónde ya de encontrarlo. Porque una vez que falló la tubería, hubo el incendio, hubo la falla, hubo los muertos, yo le digo con toda seguridad. Y les voy a decir un comentario. Hubo un mineroducto acá en el Perú que falló y el gasto total fue 10 millones de dólares. Menos de 700.000 dólares fue la pérdida de material y la reparación. El resto fue impacto ambiental y compensación a comunidades. Entonces, si usted quiere ver una integridad en las cuales, en el caso de Perú, si hay una falla en un elemento de hidrocarburos, de oil and gas, no solamente les va a caer Osinarmin, les va a caer el OEFA, y si hay muertos y heridos, le va a caer la fiscalía. Y a la hora que tenga que compensar todo eso, mientras hacen toda la investigación, su producción se para, tremendo lucro cesante, y todas las multas y las compensaciones van a llevar a una condición, dice, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no escaneé el cuerpo con tomografía o escaneo de gamografía ósea, como lo hacen en Japón al 100%? Así me cuesta, pero me libro de consecuencias que si se aparecen esos eventos no deseados, me voy a arrepentir de no haber hecho la inversión. Entonces, simplemente es eso. Escoja usted entre métodos o técnicas muy simples de poco alcance o aquellos emergentes que me den una mayor integridad, que me garanticen que mi equipo no falle, que me garantice que no hay un evento no deseado que produzca muertes, heridos, que no libere productos que vayan a ser penalizados tremendamente por la UEFA o por cualquier organización internacional del país de donde se encuentre por el problema del impacto ambiental, el problema ecológico. Así que pongan la balanza. Ok. Bien, ingeniero. La última pregunta de la plataforma YouTube es Andrea Callizada Méndez. ¿Los límites permisibles están establecidos en la norma para este método? Los límites permisibles lo indica cada uno de los códigos estándar o especificaciones que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir API 1104. API 1104 me dice que ya no tenemos una penetración, una falta de penetración mayor a 1 pulgada continua de 12 pulgadas, que yo no puedo tener una porosidad superficial mayor a 1/8 de pulgada o 25% del espesor de la tubería o del material. Pero yo me voy a un API 650 y me dice que las socavaciones máximas permisibles en un cordón vertical del tanque, es donde están los mayores esfuerzos, no debe ser mayor a 0.4 milímetros, un 64avo de pulgada. Y si es un cordón circunferencial, que tiene menos respuesta al esfuerzo, ahí podemos ser hasta 0.8 milímetros de profundidad, esa socavación, que es un 32 de pulgada. Entonces, el examinador va a tener que trabajar con el código, el estándar
¿no? O la especificación que le alcance en el proyecto. Él no lo va a imponer, se lo imponen por acuerdo de diseño entre el fabricante y el usuario. Pero ese acuerdo, lo que sí debe estar a tanto el examinador, es que ese documento sea de igual nivel o superior a lo que vaya a exigir la parte de gobierno. Porque de lo contrario, podría quedarse expuesto a una penalidad, en una fiscalización, en una auditoría que haga la parte gubernamental. ¿Okay? Así es. Bien, ingeniero. Ahora tenemos las preguntas desde la plataforma de Zoom, de José León Alvarado. Esta metodología, básicamente, ¿qué restricciones presenta y cuál sería la manera más rápida de solucionar dicho problema? Bueno, yo le dije que es un método volumétrico, o sea, tiene mucho alcance en toda la sección, pero es un método cualitativo. O sea, el cualitativo me dice, es igual que un escaneo gamagráfico o con tenacito, por ejemplo, que le inyectan en la vena cuando se hacen las pruebas para encontrar tumores, pero me dice, acá hay tumor, acá hay problemas, acá hay problemas. Es igual, pero tienes que ir ya con una ecografía, en este caso con un ultrasonido. El ultrasonido es el equivalente a la ecografía humana. O sea, la ecografía es el ultrasonido humano, en otras palabras. Y con la ecografía usted va a dimensionar, va a caracterizar el tamaño del tumor. Por ejemplo, tiene algo en la tiroides. Ok, ¿en qué momento un tumor de la tiroides ya merita un mayor seguimiento, que podría ser una biopsia? Si pasa de exactamente 10 milímetros. Eso es lo que dice la parte médica. Entonces, si de pronto hay un tratamiento que no sea un tumor, sino un quiste que se disuelva, pues comienzo a monitorearlo cada 6 meses y veo que está más chiquito. Dio respuesta. De lo contrario, si no hay cambios, si no se redujo, al revés, creció más, hay que hacer una biopsia. Y en el caso, porque es justamente todo lo que estamos haciendo acá, de los ensayos no destructivos, es ingeniería de diagnóstico. Entonces, las ondas guiadas hacen un screening, un mapeo de las condiciones del pipeline, de las tuberías, ¿no es cierto?, del recipiente a presión, del tanque de almacenamiento. Y me dice, aquí, aquí y aquí hay problemas. No tienes que investigar ni inspeccionar todo la tubería. Vas a inspeccionar en 456.80 metros, a 62 grados hasta 90 grados. O en el tanque va a decir, sobre el nivel del piso, vas a inspeccionar con respecto al oeste a una altura de 3.23 metros. Ahí está el problema. Entonces entras, ingresas, utilizas un ensayo no destructivo, cuantitativo, que te complementa y te caracteriza la zona de daño para ver qué vamos a hacer. Pero de lo contrario, si solamente usas ultrasonido, de repente no das en el blanco. Mides bien, y si tienes la suerte me dirás una zona que encontró corrosión, pero el resto, ya les dije, solamente utilizar calibración de espesores o ultrasonido normal, eso implica no más del 0.5% de la probabilidad de detección. Es muy bajito. La probabilidad de detección recomendada por ACNT, por las American Society for Naval Static Testing, debe estar al menos 80% o más. De lo contrario, no es confiable. Y para tener una buena integridad, tengo que tener una buena información, justamente con métodos emergentes, que me garanticen definir qué hacer, qué actuar. Si hago un re-rating, si tengo que hacer un reemplazo, si tengo que hacer una reparación, que de pronto la tubería no tiene que seguir trabajando, pero le hago un re-rating, le bajo la presión, le bajo las cuestiones de temperatura, de tal manera que los esfuerzos sean más manejables. O de repente hay una corrosión acelerada, hay que bajar la velocidad del flujo. Pero ya con una evaluación, con métodos emergentes que me den una información de tanto peso, que me permita hacer realmente un estudio de integridad del activo, que es importante. ¿Okay? Bien, ingeniero. Y nuestra última pregunta es de John Vera. Entre un oleoducto y un gaseoducto, ¿dónde se produce mayor corrosión interna? Bueno, ustedes saben bien que va a depender del tipo de fluido. No es igual tener un gas sin contaminantes como tener un gas del lago de Maracaibo, Venezuela, que tiene altos contenidos de sulfuro.
del sulfuro de hidrógeno. Bueno, yo he trabajado en todos los países, como le digo. Ahí en el lago de Maracaibo, en las plataformas, si había una fuga con 10 partes por millón, justamente de sulfuro de hidrógeno, teníamos unos sistemas de sensores de detección de esos gases que suenan y teníamos que evacuar inmediatamente. Pero todos sabemos que el sulfuro de hidrógeno va a reaccionar con el acero, va a causar sulfuro de hierro y va justamente a producir una corrosión. Ahora, si un sulfuro de hierro va a estar en altas temperaturas, ya va a inclusive producir algo que se llama sulfidación a partir de los 260 grados centígrados. Entonces, hay que estudiar, en primer lugar, el tipo de fluido, los contaminantes que tenga ese fluido, contra el material que lo va a conducir. Segundo, tienes que evaluar la velocidad del fluido, porque la velocidad del fluido tiene límites permisibles dependiendo de cada aleación. Por eso yo le invito a que lea el API 571, mecanismos de deterioro en equipo fijo de refinerías y afines. Entonces, no es tan fácil decir, porque yo puedo tener un gas que no tiene ningún contaminante y puedo tener un crudo ácido, ¿no? Con mucha cantidad de azufre, que me va a producir mayor corrosión. Pero puedo tener un oleoducto que estoy llevando un Arabian Light de Saudi Arabia, que es un producto casi limpio, de un API básicamente encima de 35, 40, 42, API muy liviano, que parece agua transparente, que ahí no hay contaminantes y por lo tanto no le va a hacer daño a la tubería. Producto que inclusive se utiliza para hacer el make-up, el maquillaje. Entonces, en ese caso, el oleoducto estaría bueno. En el anterior caso, el oleoducto estaría con un ataque agresivo. Y ahora, ese Arabian Light que estaba yendo en ese oleoducto versus un gasoducto que maneja los gases, el gas combustible del lago de Maracaibo, que es muy agresivo. Entonces, depende. O sea, no es que dónde va a ser más el daño, si en el oleoducto o en el gasoducto. Va a depender de los tipos de fluidos y de los tipos de materiales que van a hacer la conducción, más las características operativas. Hay que hacer un análisis para cada condición, para cada caso. Bien, ingeniero. Bueno, muchas gracias, ingeniero Alberto Reina Otaiza, por su ponencia en inspección por ondas guiadas en la integridad de ductos y otros equipos. De parte de la directiva de NEI SUNY Student Section, le agradecemos por brindar su tiempo y experiencia. Esperamos tenerlo pronto para futuras conferencias. Y no se olviden de seguirnos en YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, como NEI SUNY Student Section. Muchas gracias, ingeniero. Grilce, dame un minuto, por favor. Sí, ingeniero. En esta última lámina que les he puesto, ustedes tienen mi WhatsApp a todos los que están participando. Pongan su nombre en la empresa a la cual pertenecen y pongan las preguntas que yo con mucho gusto les voy a contestar. De pronto en este momento han hecho 8 o 10 preguntas y más adelante se le vienen más dudas o quieren algún detalle técnico adicional que quieran completar. Tienen mi WhatsApp, que es donde yo siempre respondo. Ahora estoy parado porque normalmente yo paro volando 25 días de los 30 días del mes en el exterior. Pero a través de ese WhatsApp, tengo un teléfono que es internacional, en donde lo voy a recibir la pregunta, nombre, empresa y la consulta que quieran hacer. Y con mucho gusto les voy a responder. Bueno, agradezco nuevamente a todos los que han participado, agradezco a NEIS, el área estudiantil de la UNI, con la que ya sabemos el segundo webinar y vienen muchos más que se los he ofrecido y los podemos coordinar. Y dice, todos los muchachos de Petróleo y Petroquímica que están apoyándonos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Buenas tardes. Excelente, ingeniero. Excelente. Okay. Gracias a usted. Gracias. Listo, hasta luego.